Estamos con nuestra serie La Palabra del Domingo. Es un comentario de las lecturas dominicales, las lecturas asignadas en la liturgia para la celebración de la Eucaristía. Un saludo pues para los que escuchan la emisora en la ciudad de Medellín y también para los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Hemos llegado a la semana 26ª, la semana 26 del tiempo ordinario, en su segunda parte. Los domingos del tiempo ordinario son 34. Ya llegamos pues al 26. Estamos en la recta final del tiempo ordinario. A fines de noviembre comenzará un nuevo año litúrgico. Comenzará de nuevo el año litúrgico con el tiempo del Adviento, la Navidad, luego la primera parte del tiempo ordinario, luego el ciclo pascual con el miércoles de ceniza, la cuaresma, el tríodo pascual, luego el tiempo pascual hasta Pentecostés, y después de Pentecostés la segunda parte del tiempo ordinario hasta el primer domingo del Adviento. Ahí, en forma resumida, les hice una síntesis de cómo está dividido el año litúrgico de la Iglesia Católica. Como todos los domingos, también este tiene 3 lecturas asignadas. En el tiempo ordinario, generalmente las lecturas son la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica del Nuevo Testamento y la tercera del Evangelio. Como estamos en el ciclo B de dominical, entonces el Evangelio preferido es Marcos. Reanudamos la lectura de Marcos, amables oyentes, recuerden ustedes, después de que los liturgistas que prepararon el leccionario después del Vaticano II introdujeron, o mejor dicho, suspendieron la lectura de Marcos durante 5 domingos para presentar los textos correspondientes al capítulo 6 del Evangelio de Juan, con la multiplicación del pan y del pescado y el discurso de Cafarnaúm, donde el tema básico es el pan de la vida. En fin, es lo mismo trae Marcos, pero fue suspendido Marcos para meter los textos correspondientes en el Evangelio de Juan. Terminado eso, se reanudó el hilo de Marcos y hoy pues reanudamos, o mejor dicho, volvemos a tomar un pedacito del Evangelio de Marcos, tal como lo expondré un poco más adelante. Recuerden ustedes, amables oyentes, que la comisión litúrgica formada por el Papa Pablo VI para preparar los leccionarios litúrgicos después de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, donde se reformó pues la liturgia. Esa comisión tuvo esta idea. El texto del Evangelio, cuando hay 3 lecturas, es decir, los domingos y las solemnidades, la liturgia propone 3 lecturas, entonces la primera y la tercera coinciden. La tercera es la del Evangelio. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron tomando los evangelios en el orden correspondiente los domingos ordinarios. Claro está que para las grandes fiestas y solemnidades, entonces se tomaban los textos ya, generalmente los textos tradicionalmente usados en esas circunstancias. Entonces, al ir escogiendo los textos evangélicos según el orden de los evangelios, entonces se esforzaron para que la primera lectura tomada del Antiguo Testamento generalmente, entonces coincidiera en su tema con el texto evangélico propuesto. Por eso, en estos domingos del tiempo ordinario, encontramos una consonancia entre el texto evangélico y el texto de la primera lectura. Hoy lo vamos a ver otra vez. El texto evangélico del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, amables oyentes, nos cuenta una historia de una queja de los discípulos a Jesús acerca de un exorcista anónimo que estaba usando el nombre de Jesús para hacer sus prodigios, para hacer sus liberaciones, y los discípulos, muy acuciosos y muy celosos, se lo quisieron impedir, y Jesús los regaña. No se lo impidan, les dice Jesús. Pues bien, con ese mensaje del Evangelio que toca leer este domingo, coincide un texto del libro de los Números en el capítulo 11, versículos 25-29,
que trata de un episodio semejante, pero no ya en la vida de Jesús, sino en la vida de Moisés. Vamos entonces a leer enseguida el texto de Números 11, 25, 29. Números es uno de los 5 libros de Moisés en la Torá bíblica. Los eruditos judíos a comienzos del siglo IV, encabezados presumiblemente por Esdras, tomaron la antigua documentación sagrada de Israel y la redactaron en una forma tal que fue aceptada por todos los grupos judíos relevantes en su momento y se convirtió pues en patrimonio indeclinable del judaísmo hasta el día de hoy. En el tiempo de Jesús, la Torá, los 5 libros de Moisés, eran prácticamente ya intocables. Pues bien, los Números es el 4.º libro de Moisés. Los Números, ese es el título que le dan los traductores griegos de la Torá, que empezaron a trabajar en la traducción en el siglo III, es decir, más o menos un siglo después de que la Torá fuera ya redactada en hebreo. En hebreo, el nombre de los números, de los libros, para el nombre de los libros se toman las primeras palabras por las cuales el libro empieza, o se las llama simplemente numerando: primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, tercero, cuarto, quinto, los 5 libros de Moisés. Pero los traductores griegos de la Torá le dieron nombres temáticos a los libros. La colección se llamó en griego Pentateuco. Tefjos significa o designa como les dijera, el carcaj. El carcaj es el que se usa para guardar las flechas. En este caso era para guardar los rollos. Eran recipientes de cuero alargados, en los cuales los rollos podían ser introducidos y de ser conservados de la humedad o del polvo. El tefjos es pues el recipiente alargado de cuero donde se guardaban los rollos escritos. Entonces Pentatefjos era la colección de los 5 rollos. No usando la palabra rollo, sino tefjos, que era el recipiente donde se guardaban los libros. El 4.º libro de Moisés lo llamaron los judíos de habla griega, que hicieron la traducción al griego, lo llamaron arithmi. Creo que ustedes en castellano entienden la palabra griega. Arithmos, aritmética. Arithmos significa en griego número. Arithmi es el plural, números. ¿Y por qué lo llamaron así? Porque al comienzo trae el censo de los israelitas y por tanto aparecen números por todos los lados. Arithmi, el libro de los números. Pues bien, en el libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 y 29, hay un episodio muy significativo que, como les dije ahora, tiene relación con el episodio del Evangelio, el del exorcista ese anónimo al cual los discípulos de Jesús le querían impedir que actuara. Escuchemos el texto de Números 11, 25, 29. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado en el campamento 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Moisés, señor mío, prohíbeselo. Moisés le respondió: ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor.
como supone la Biblia, el trabajo de Moisés para atender a un pueblo tan numeroso era muy dispendioso. Entonces el Señor le permitió que se escogieran 70 ancianos que le ayudaran. 70 ancianos que formaron pues una especie de grupo al lado de Moisés para atender a los israelitas. Este grupo de los 70 ancianos que ayudaron a Moisés tiene su repercusión en el Nuevo Testamento. Por allá en Lucas 10, amables oyentes, se encuentran ustedes, además de la misión que Jesús confiere a los 12 discípulos, la misión de los 70 o de los 72 discípulos. Los códices cristianos de los evangelios varían entre el 70 y el 72. En mi comentario de Lucas yo explico el texto. Ustedes pueden tener mi comentario de Lucas acá en la escuela. Fue publicado en varias entregas, en fin. No quiero entrar en ese tema. En todo caso, los 70 o 72 también pues fueron discípulos de Jesús. Según a juicio mío, se trata de una ficción lucana, dado que Lucas tiene una tradición que viene de Marcos con la misión de los 12 y tiene también una tradición que viene de Q, donde también se hablaba de la misión de los discípulos, concretamente de los 12. Entonces, para no repetir el auditorio, o mejor dicho, aquellos que reciben la misión, Lucas introduce a los 70 o 72 en el texto. Probablemente el origen pues de ese proceder de Lucas, en Lucas capítulo 10, es este texto, es esta convicción del libro de los Números, según los cuales pues también Moisés fue ayudado por 70 ancianos. Pues bien, Dios o el Señor baja en la nube, va a la tienda, y los ancianos, los 70 ancianos están allí reunidos para que el Señor pues confirme con su espíritu esa misión que les va a confiar de ayudar a Moisés en la atención a los israelitas. Por eso el texto dice: el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Profetizar, amables oyentes, nosotros tenemos de la palabra profetizar, diría yo, un sentido fijo, pero muy estrecho. Para nosotros profetizar es anunciar el futuro. También en la Biblia la palabra profetizar puede tener ese sentido, lo tiene con mucha frecuencia. Pero además de eso, el término profetizar o profecía significa algo más. El profeta no es simplemente el que anuncia lo que va a ocurrir en el futuro, sino que es una persona sobre la cual Dios envía su espíritu y le da, diría yo, un ánimo y un entusiasmo religioso muy grande que lo hace portavoz de las cosas de Dios. En los tiempos antiguos, y posiblemente a eso se refiere, este es el panorama del texto que hemos escuchado. En los tiempos antiguos había grupos de profetas, se llamaban en hebreo Bnei Neviim. Naví es profeta, Neviim es el futuro, es el plural de la palabra profeta. Bnei Neviim significa en hebreo hijos de los profetas, es decir, grupos de profetas. La palabra hijo, en plural, Bnei, designa un grupo de personas. Bnei Neviim es los hijos de los profetas, es decir, un grupo de profetas. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían estos hombres? Estos hombres eran personas imbuidas por el entusiasmo de Dios. Ese entusiasmo de Dios los exaltaba. El Espíritu de Dios venía sobre ellos. Entonces quedaban, digámoslo así, poseídos por el Espíritu de Dios y empezaban a danzar, a profetizar. La profecía podía hacerse en lenguaje coherente y comprensible, o también en un lenguaje incoherente e incomprensible, que equivale a lo que en el Nuevo Testamento se llama el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Hay una historia muy diciente que cuenta la Biblia de Saúl. Saúl, que sale a buscar las asnas que perdió su padre Quis, sale a buscarlas y se encuentra con un grupo de profetas que estaban profetizando, es decir, danzando frenéticamente y
prácticamente pues en éxtasis o en arrobamiento, danzaban, gritaban, se expresaban. Entonces Saúl se metió en el grupo de profetas y en esas pues en esas ocurre luego el encuentro con Samuel, que le indica dónde están las asnas que se había perdido. Pero lo interesante de esa historia de Saúl es que surge un proverbio en Israel que en la época en que fue redactado el libro de Samuel todavía se usaba para indicar o para calificar o para comentar una circunstancia muy extraña, algo insólito. El proverbio decía, también Saúl entre los profetas. Es decir, cuando alguien era sorprendido haciendo una cosa insólita que no solía hacer, entonces decían ese proverbio, también Saúl entre los profetas. El proverbio pues deriva, esa es como la etiología del proverbio, esa historia de Saúl, cuando Saúl se mete pues en el grupo de profetas y cae en éxtasis y empieza a danzar y a bailar en éxtasis junto con los profetas. También Saúl entre los profetas. Hoy en día, el proverbio nuestro, en ese sentido, en ese caso, sería, pues, por ejemplo, el diablo haciendo hostias. Cuando uno ve a alguien haciendo una cosa que no suele hacer, puede decir así, el diablo haciendo hostias. Probablemente eso era lo que estaban haciendo junto a la tienda con Moisés los ancianos, sobre los cuales bajó el Espíritu del Señor junto con Moisés. Estaban en eso, estaban profetizando, es decir, habían caído pues en un frenesí que los llevaba a profetizar, a danzar, en arrobamiento místico. Pues bien, no estaban con ellos dos del grupo de los 70, se llamaban Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Pero entonces el Espíritu del Señor que bajó sobre los que estaban junto al campamento, junto a la tienda, alcanzó también para ellos. Y en el campamento, es decir, no junto a la tienda del encuentro donde bajó el Señor ante Moisés y donde los otros 68 ancianos no estaban en la tienda, sino en el campamento. Pero como les llegó el Espíritu del Señor también en el campamento, estos dos, separados del grupo grande y de Moisés y de la tienda, empezaron a profetizar, es decir, también cayeron en una especie de éxtasis, de arrobamiento, y la gente los vio, y como no era algo común eso, entonces fueron a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Cuando lo sabe Josué, que era el ayudante de Moisés, el que luego, según la antigua tradición de la Biblia, sucede a Moisés en la conducción del pueblo de Israel, cuando Moisés se entera, pues, cuando Josué se entera, entonces le dan celos. Pues, ¿cómo es que esta gente que está profetizando sin que eso hubiera ocurrido estando presente Moisés? Los otros 68 fueron imbuidos por el Espíritu del Señor, pero con Moisés al lado. ¿Cómo es que estos dos que no estaban allí también están haciendo lo mismo? Entonces Josué, lleno de celos, le dice a Moisés, Moisés, Señor mío, prohíbeselo. Y no los dejes profetizar. Diles que no hagan eso, que se calmen, que le bajen temperatura a la cosa, que mermen el entusiasmo. ¿Por qué? Porque no lo deben hacer, dado que no están, digámoslo así, no están con Moisés. Es como si lo estuvieran haciendo independientemente de Moisés. Y en Israel no se podía concebir ninguna cosa independientemente de Moisés. Moisés fue el hombre al cual Dios escogió. Por medio de Moisés Dios dio la Torá. Moisés pues es como un nuevo inicio de la historia de Israel. Por eso le dice Josué, Moisés, Señor mío, prohíbeselo. Y oigan la respuesta de Moisés, ¿estás celoso de mí? Es decir, ¿crees que porque están haciendo eso, no estando yo presente, eso no vale? ¿Estás celoso de mí? ¿Crees que eso me perjudica? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor, dice Moisés. Moisés pues muestra aquí un ánimo abierto, amplio. Los dones de Dios son para todos. Si algunos los reciben, no quiere decir que los otros estén radicalmente excluidos de ellos. Ojalá
que todo el pueblo recibiera el Espíritu del Señor, que todo el pueblo fuera profeta. Fíjense, amables oyentes, lo digo en una forma sintética, fíjense, en las religiones se presenta ese fenómeno, al menos en las religiones como la nuestra, como monoteísticas, como la religión de Israel, luego el judaísmo subsiguiente, luego el cristianismo y el islam. Fíjense, el judaísmo consagra una figura, Moisés, el cristianismo una figura, Jesús, y el islam una figura, Mohammed. Son figuras allegadas a Dios, y en tal forma son allegadas a Dios que prácticamente todo acceso a lo divino pasa por ellos. Y de esa manera hay una tendencia en este tipo de religiones como la nuestra, por ejemplo, una tendencia dado el hecho de la mediación que Dios mismo, de la cual Dios mismo se sirve, a acentuar en forma tal esa mediación que no quepa lugar o que no quede lugar para la libertad del Espíritu de Dios. Pues bien, en este texto judío, este texto del Antiguo Testamento, es importante por eso, porque siendo una convicción, una certidumbre israelita importantísima la mediación de Moisés, a que aparecen dos, Eldad y Medad, que sin estar al pie de Moisés reciben el Espíritu del Señor y son profetas. Fíjense, Dios pues con su Espíritu tiene libertad. Esa convicción la va a tener también Jesús. Yo pienso que los cristianos debemos tener también esa convicción. Más adelante hablaremos un poco más de este tema. En los domingos anteriores hemos estado leyendo pedacitos de la carta de Santiago. Ya les hablé de esa carta, un escrito pseudoepigráfico. Les mostré cómo habría que entender, según mi opinión, la pseudoepigrafía. Es un escrito pues que deriva o que remite a un grupo judeocristiano que en sus comienzos estuvo muy cercano al grupo de Santiago, el hermano del Señor, en Jerusalén, en fin, que mantuvo vigentes las tradiciones judías y el estilo judío de la iglesia. Aquí pues encontramos un texto de Santiago, Santiago 5:1-6. Es un texto muy aleccionador, como vamos a notar enseguida en la lectura. Tal vez este detalle que les voy a comentar ayude a comprender el texto de Santiago. Fíjense, el grupo cristiano de Jerusalén alrededor de Santiago fue llamado los santos. La palabra santos, consagrados a Dios, se hizo general también en los demás grupos cristianos, aún los de raíz paulina, los helenistas que tuvieron que huir de Jerusalén y se separaron entonces del grupo judeocristiano cuyas riendas luego tomó Santiago. Los helenistas conservaron ciertamente ese nombre y por él llegó a Pablo. En fin, pero también tenían los cristianos de ese grupo de Santiago un nombre muy particular, los pobres. Eran los pobres. Probablemente esa idea, ese nombre, los pobres, se une con una convicción teológica del judaísmo hasídico, es decir, de los grupos judíos piadosos que se consideraban pues los elegidos de Dios y que eran gente generalmente de una extracción social menor, sin muchas comodidades, los pobres del Señor, los pobres de Adonai, así eran llamados en el judaísmo. El cristianismo de Jerusalén, de Santiago,
tomó esta denominación. Conocemos, por ejemplo, detalles como estos, cuando, es decir, en los comienzos este grupo tenía una expectación, digamos, muy acendrada de la parusía del Señor, de la venida del Señor, esperaban que llegara. Y entonces esa expectación de la venida del Señor los hizo ser un poco imprudentes quizá en el manejo de los bienes. Vendían todo, lo repartían a los pobres y se fueron quedando sin nada. Ese fue el hecho. Porque como el Señor iba a venir tan rápido, entonces evidentemente no tuvieron dificultad en ir gastando todo. Sabemos, por ejemplo, que cuando llegó Pablo a Jerusalén para la reunión habida en el año 49, vino de Antioquía con Bernabé y con Tito, se reunió en Jerusalén, como cuenta el Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 y como cuenta Pablo también en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, se reunió con los importantes de Jerusalén. Entre ellos estaba Santiago, que era el más importante en ese tiempo, pero ya estaba también Cefas, es decir, Pedro, que antes había salido de Jerusalén, pero para la reunión parece, o quizá por otro motivo, había vuelto a Jerusalén. Estaba pues Santiago, Cefas, estaba también Juan allí, y otros también, los ancianos de la comunidad, los presbíteri, como se llaman en griego, los ancianos, es decir, los presbíteros, estaban allí y trataron los asuntos. Pablo dice, y esto es muy interesante, que obtuvo apoyo de Santiago, de Cefas y de Juan para su evangelio, para su labor evangelizadora entre los no judíos. Y que ellos, y esto es interesante, escúchenlo, le pidieron ayuda para los pobres, es decir, para la comunidad. La comunidad de Jerusalén y las comunidades judías eran comunidades muy pobres. Tal vez el hecho de que habían gastado sus patrimonios los hacía pues económicamente muy vulnerables, y esa petición Pablo nunca la olvidó, y sabemos por las cartas de él que él trató de hacer, hizo, de hecho, en sus comunidades, por ejemplo en Corinto, en Acaya la hizo, también en Filipo se hizo la colecta, y en otras comunidades paulinas probablemente también, hizo una colecta para llevar fondos a Jerusalén cuando fuera, y los llevó. Cuando los llevó, conocemos por Hechos de los Apóstoles que las expectativas que había tenido Pablo de esa acción en que los cristianos venidos del paganismo mostraban su devoción y su unión con los cristianos venidos del judaísmo, pues no tuvo el resultado que Pablo tal vez había esperado. En todo caso, Pablo pues no olvidó nunca que le hicieron la petición de que se acordara de los pobres. Pues bien, esta palabra pobres, caracterizó a los cristianos de Jerusalén. Más adelante, cristianos de cariz o de índole muy judía, judaizante, conservaron ese nombre, se llamaban los ebionitas. Ebión en lengua semítica significa pobre. Los ebionitas, si ustedes quieren, por ejemplo, consulten una enciclopedia bíblica, los ebionitas fue un grupo judeocristiano heterodoxo que es constatable por allá en el siglo II, si mal no recuerdo. En fin, los pobres, ¿ven? Originalmente, pues, era una palabra, pues, de claro contenido social. El grupo de Jerusalén de Santiago era un grupo de gente no pudiente, básicamente no eran muy pudientes, fueron perseguidos, sobre todo en la década de los años 60, recibieron una persecución encarnizada de la facción herodiana del judaísmo. En fin, en ese momento, en esas circunstancias, murió Santiago, el hermano del Señor, fue arrojado por allá a una escalinata abajo, y luego al parecer después lo remataron a pedradas. Eso lo cuenta no el Nuevo Testamento, sino escritos cristianos de carácter judío posteriores. En fin, de modo que uno, por esto que les cuento, la sensibilidad, digamos, del grupo judeocristiano de Santiago frente, en la terminología de los pobres, es muy grande. Los ricos eran para ellos los que los oprimían, los que los vilipendiaban,
Recuerden, por ejemplo, lo leímos antes, ¿acaso no eligió Dios a los pobres para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino? En esa palabra de la carta de Santiago, fíjense, está en el fondo la bienaventuranza de Jesús. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo? A los pobres para hacerlos ricos en la fe. Es decir, los pobres son los elegidos. Los elegidos, los cristianos son los pobres. Los que no los aceptan y los persiguen son los ricos. Yo creo que con esto que les he explicado van a entender ustedes estas palabras tan duras, tanto, del capítulo 5 de la carta de Santiago. Ahora vosotros los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida, y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros, que han cosechado vuestros campos, está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Los ricos, pues, lo tienen todo. ¿Y cómo lo han conseguido? Lo han conseguido oprimiendo al pobre, oprimiendo a el jornal de los obreros que trabajan en los campos, mermando el jornal de los segadores que recogían la cosecha. Así lo consiguieron, es decir, aprovechándose del pobre y explotándolo. Son como palabras que podrían usarse en un sindicato actual, en un sindicato, digamos, con tendencias revolucionarias. Ustedes ven, sin embargo, el panorama cristiano es apocalíptico, ¿ven? Habéis amontonado riqueza precisamente ahora en este tiempo final. El tiempo final, es decir, el tiempo cercano a la parucía. Está para aparecer el Señor. Va a llegar el juicio. El juicio, por tanto, lo que tienen los ricos conseguido en esa forma es vestidos apolillados y oro herrumbrado, es decir, oro oxidado. Y el óxido que tienen las riquezas va a dar testimonio contra ellos el día del juicio, cuando el fuego devorará vuestra carne como fuego, y devorará vuestra carne como fuego, dice el texto. Y al final, ustedes ven, la palabra es aterradora. Como estamos en el día final, todo eso que consiguieron injustamente, simplemente no ha hecho otra cosa que engordarlos para el día de la matanza. Como se engorda el marranito para diciembre, como se engorda el terrero cebado para la fiesta. Han conseguido, simplemente para estar más gordos el día de la matanza, cuando finalmente no les quede nada. Yo creo que sobra cualquier comentario. Uno ve, pues, la actitud de este grupo cristiano de los pobres en Jerusalén, frente a los ricos que los oprimían y los perseguían, en medio de una sociedad judía dirigida por la élite herodiana, que había pactado con los romanos y que estaba respaldado por ellos. Está la imagen, pues, que da este texto indica, digamos, una prevención, digamos, inserta en el alma, una espina metida en el alma. En la época de la teología de la liberación, ustedes ven textos de estos de Santiago, eran sumamente usados como crítica social. Y todavía hoy, por ejemplo, en el socialismo del siglo XXI del presidente Chávez, textos como estos son usados precisamente para criticar lo que Chávez llama la burguesía. Y a veces la crítica es razonable, porque evidentemente en este mundo hay unas injusticias flagrantes. Mientras que unos lo tienen todo y abundan, otros carecen de todo y padecen.
Y llegamos al Evangelio, Marcos 9, 37 a 47. El pedacito asignado es una especie como de colección de dichos. Es decir, no tomaron los liturgistas del Vaticano II el texto completo, Marcos 37 a 47, sino que dejaron a un lado pedacitos. Lastimosamente, pienso yo, porque al dejar a un lado pedacitos, claro está que se conserva una idea básica, pero el mensaje completo de Marcos, al ir coleccionando los dichos y al presentarlos en conjunto, se difumina un poco cuando se dejan a un lado detalles. Fíjense, para que ustedes tengan una idea del texto que vamos a escuchar este domingo. Fíjense, todo empieza, el contexto de Marcos comienza cuando Jesús les explica en el camino a ellos que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Lo van a matar y Dios lo va a resucitar al tercer día. Así empieza. Pero ellos no entienden nada de eso. ¿Por qué? Porque los intereses de ellos son diferentes. Ellos quieren ser el más importante en el reino del Mesías. Y el Mesías que les está hablando les dice que Él va a ser entregado y que lo van a matar. No les cabe en la cabeza. Y como no les cabe en la cabeza, entonces Jesús los instruye y les dice esa palabra que escuchamos el domingo pasado: el que quiera ser primero, que sea último de todos y servidor de todos. Y les añade el ejemplo del niño. El niño, el más pequeño, es el más importante. ¿Por qué? Porque el que recibe a un niño recibe a Jesús y recibe a Dios. Esa es la base. Es decir, ese es el presupuesto del texto que escuchamos este domingo. Los más importantes son los más pequeños. En la comunidad cristiana, los más pequeños son los más trascendentales y los más importantes. Para los más pequeños, los más necesitados, aún los que se equivocan, aún los que no pertenecen al grupo, esos se cuentan entre los pequeños que deben ser acogidos y respetados. Ese es un punto importante del texto que vamos a escuchar. El pedacito, pues, Marcos 9, 37 y siguientes, dice así: en aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede después hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen al cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu hermano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir a parar con dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano muere y el fuego no se apaga. Se trata pues de una instrucción de Jesús, una instrucción que está pues al final del capítulo 9 de Marcos. Un detalle que para los que conocen un poco más detenidamente los evangelios les puede servir. Fíjense, este final del capítulo 9 de Marcos corresponde en la estructura de Marcos a lo que en Mateo aparece en el capítulo 18, un gran discurso de Jesús donde el tema es parecido a este. Es decir, Mateo en su estructura se inspira en Marcos para componer el capítulo 18, donde tiene temas que no provienen de Marcos. ¿Ven? Pero Mateo conserva pues allí en su estructura, digamos, el signo de la estructura original de Marcos que Mateo conoce. También Lucas, amables oyentes, en su gran parte de la marcha a Jerusalén, reúne materiales con los cuales Jesús instruye a sus discípulos. Y varios de los materiales de la instrucción de Jesús tienen un espíritu semejante a esto que dice Marcos acá, pero en Lucas no provienen de Marcos, sino de la fuente Q, es decir, la fuente común con Mateo o Lucas. Es decir,
Los tres sinópticos, empezando por Marcos, tienen pues en un punto de la estructura igual, en el mismo punto de la estructura, una instrucción de Jesús. La de Marcos es cortica, es el final del capítulo 9. La de Mateo es más larga, es todo el capítulo 18. Y la de Lucas está esparcida en la gran instrucción de Jesús a lo largo de la gran marcha a Jerusalén, de 9:51 a 19:27. Fíjense ustedes, más o menos esto que les he dicho les muestra la forma, digamos, semejante, paralela, como los evangelistas escribieron sus obras. Y la inspiración de Mateo y Lucas es, pues, Marcos. Recuerden lo que les dije, el trasfondo. El trasfondo es este. Jesús es el Hijo del Hombre que va a ser entregado. Se va a entregar. Siendo el grande, se hará el pequeño, el último, el Hijo del Hombre. Dios lo reivindicará cuando lo resucite al tercer día, como dice, a los 3 días, como dice Metatris, como dice Marcos. Ese es el panorama. Pues bien, eso muestra lo que le va a pasar a él como Hijo del Hombre, muestra cómo debemos ser sus seguidores, los cristianos. ¿Quién es el más grande? El más grande es el más pequeño, el que se hace servidor de todos, el que se pone de último, precisamente para ser auténticamente primero. El que quiera ser primero debe ponerse de último y ser servidor. Y el ejemplo es el niño es el más pequeño. Y sin embargo, en el hogar el niño es el más importante. Todos viven para él, para cuidarlo. Y por eso entonces los cristianos debemos, digamos, desvivirnos por los más pequeños. Oigan, y aquí viene lo que escuchamos hoy, tanto dentro de la comunidad, lo dice Marcos ahora, como también fuera de la comunidad. Y empieza con el ejemplo fuera de la comunidad, con un ejemplo. Ese ejemplo es parecido al caso del Antiguo Testamento, del libro de los Números que escuchamos antes, el caso de Josué y Moisés y Aldad y Medad que estaban profetizando sin haber recibido, digamos, por medio de Moisés junto a la tienda, el Espíritu del Señor que descendió sobre la tienda. Aquí está. Todo empieza así. Juan dijo a Jesús, Juan, se introduce a Juan. Juan es uno de los hijos de Zebedeo, hermano de Santiago. Según Marcos, Jesús los llamó Boanerges, hijos del trueno, es decir, los truenos. Eran gente, podríamos decirlo, centelleante. Eran, por tanto, fosforitos, se prendían ahí mismo. Y el ejemplo que aquí se ve de Juan lo deja notar. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Es decir, no va contigo, no pertenece a este grupo, y sin embargo, en tu nombre, es decir, utilizando tu nombre, en nombre de Jesús, ven, estaba echando demonios, como si fuera de los nuestros. A nosotros nos diste potestad sobre los espíritus inmundos, a él no. ¿Cómo es que, utilizando tu nombre, digamos, ejerce una potestad que tú no le diste? Juan está pues muy celoso, tal vez no tanto por Jesús, sino por ellos mismos. Al fin y al cabo, fíjense, se dice antes que discutían cuál de todos quería ser el más grande. Posiblemente a Juan le había pasado por la mente eso de ser el más grande. ¿Cómo podían tolerar pues ellos, empezando por Juan, que un cualquiera, un desconocido, un anónimo, alguien que no estaba en el grupo, utilizara el nombre de Jesús para hacer maravillas, para liberar a la gente de los malos espíritus? No, no es posible, decía Juan. Se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros, no es del grupo. Y oigan pues lo que dice Jesús. No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. No se lo impidáis. Déjenlo pues. Si hace milagros en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. Es decir, en el fondo, ese, aunque no es del grupo, es como si fuera. ¿Por qué? Porque si con mi nombre hace cosas maravillosas, luego no va a poder denigrar de mí, dado que utilizó mi nombre para lograr lo que logró. Y viene el último pedacito. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Oigan pues, si nosotros en la iglesia tuviéramos esa mentalidad.
el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Podríamos ver en la humanidad, en personas que tienen sentimientos semejantes a los de Jesús y a los nuestros, aunque no pertenecen al grupo nuestro cristiano, aunque tal vez, amables oyentes, me atrevo a decirlo, no nos quieren, o son hasta ateos, sin embargo se esfuerzan en el amor por ayudar a los demás. Yo me atrevo a comentar el texto así en estas circunstancias, porque son circunstancias de ahora. Pues bien, si tuviéramos el Espíritu de Jesús, podríamos entonces sentirnos vinculados con ellos, porque no, como dice aquí, porque el que no está contra nosotros está a favor nuestro, es decir, el que se une en lo que nosotros hacemos, el que comparte nuestros sentimientos del amor al prójimo, el que trabaja hacia los mismos fines, ese está a favor nuestro, dice Jesús. Esta es la forma del dicho, amables oyentes, en Marcos. En Mateo encontramos, y en Lucas también encontramos, digamos, este mismo dicho, digamos, un poco al revésado, por allá en un punto donde Jesús, donde critican a Jesús porque echa demonios, y dicen entonces que él echa demonios porque tiene el diablo adentro, porque está endemoniado, y entonces el dicho sirve en ese contexto, es decir, es cambiado el dicho, es decir, este dicho que en su forma de Marcos es un dicho que muestra tolerancia, se convierte en un dicho radical que más bien establece barreras y fronteras. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Fíjense cómo se cambia el dicho, en la forma de, creo que es en Lucas, a ver en qué capítulo está en Lucas eso, tal vez en Lucas 11, Mateo no recuerdo exactamente en qué capítulo está. Yo he estudiado, pero no, a veces no me llegan a la mente pues los números exactos, pero sí conozco los textos. Si ustedes quieren ver un poco mi comentario sobre estos dichos, busquen en mi comentario de Lucas, en el episodio de la crítica a Jesús, porque por tener un pacto con el diablo, para explicar así los exorcismos que hacía. Ahí está la explicación de este dicho. El dicho, en la forma, digamos, rigurosa, está ese de Q, en la forma amplia y tolerante de Marcos, pero según mi opinión es el mismo dicho. El mismo dicho. Se ve pues que grupos cristianos se sintieron un poco mal ante este dicho tan abierto que está en Marcos. El que no está contra nosotros está en favor nuestro, y no se necesita estar con nosotros, solamente necesita no estar en contra. El que no está en contra y en alguna forma se une a lo que nosotros queremos y hacemos, ese que no está en contra está a favor. Podemos sentirnos pues vinculados con él. Esa es la forma de Marcos, un dicho pues de muchísima tolerancia. Fíjense, un detalle, Mateo, por ejemplo, conoce el dicho de Marcos y lo suprime, porque Mateo trae la otra forma del dicho, el dicho en Q, que es mucho más riguroso. Ese sí lo trae. En cambio, Lucas trae los dos dichos, las dos formas. Lucas es menos, diría yo, radical que Mateo. Mateo dice, no, yo esto no lo puedo escribir, esto no se adecúa a lo que yo pienso, entonces quita el dicho en la forma de Marcos, y ese episodio de Juan, que quiere que Jesús impida o que Jesús, digamos, avale lo que ellos hicieron, de quererle impedir al exorcista que usara el nombre de Jesús porque no era del grupo. Ese episodio lo quita Mateo no lo trae, y Mateo es, en su evangelio, rara vez suprime algo de Marcos. En este momento recuerdo, por ejemplo, además de este episodio que suprime Mateo de Marcos, Mateo también suprime de Marcos, por ejemplo, la curación del sordomudo, la Decápolis, la curación del ciego en Betsaida, la suprime. También suprime de Marcos, Mateo, la parábola de la semilla que crece por sí sola, y este episodio.
Son contaditos los episodios que Mateo suprime de Marcos. Uno de ellos es este. Y yo pienso que lo suprime porque en el Evangelio de Mateo es un evangelio más eclesiástico, un evangelio donde queda claro que hay que ser de la iglesia, estar adentro, y los que no están adentro, pues no están adentro, los que están afuera, y por tanto entonces los que están afuera, uno no puede ser tan confiado, ni no. Ese es Mateo, Mateo piensa así. En cambio, en esta tradición que Marcos conserva, el espíritu de Jesús, pienso yo, se conserva más fehacientemente. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es decir, cuando alguien no nos ataca, pero tampoco pertenece al grupo, podemos darle la mano y trabajar conjuntamente con él. Y luego Marcos sigue su colección de dichos unido al dicho anterior, su colección de dichos unidos por palabra repetida. Uno puede ver acá cómo una misma palabra se repite en el dicho que sigue, y de esa manera se forma la cadena de dichos que trae Marcos acá al final del capítulo 9. El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. Fíjense, aquí se trata de darle un vaso de agua al cristiano más pequeño, al que seguís al Mesías. Fíjense, en el dicho anterior era acoger, es decir, respetar a uno que no seguía al Mesías, es decir, no era del grupo cristiano, no es de los nuestros, decía Juan. Aquí ya se trata de alguien que sigue al Mesías, es decir, que sí es el del grupo cristiano. Pues bien, el menor servicio que se haga ese, no se queda sin recompensa. Aún darle un vaso de agua fresca a alguien porque es cristiano, no se queda sin recompensa. En el fondo es una aplicación de la palabra aquella de quién es el más grande, el más pequeño, el necesitado. Y sigue. Luego, fíjense, en contraste con eso, está esta otra: al que escandalice a uno de estos pequeños que ven son los cristianos. Escandalizar a un cristiano es apartarlo de la fe, apartarlo del camino de Dios. Más le valdría que le encajasen al cuello una piedra de molino y lo echasen al mar, así como hacerle un favor, un servicio a un cristiano, porque es cristiano, el mínimo servicio, no. Se queda sin recompensa el escandalizarlo, es decir, apartarlo del camino de Dios, no se queda sin castigo. Es tan grave tanto eso que más le valdría a ese hombre que lo echaran al mar con una piedra de molino encajada al cuello. Y luego aquí se mencionó escándalo, la palabra escándalo. Pues bien, en los dichos que siguen se une al anterior con la palabra escándalo. Dice, acuérdense, y si tu mano te hace caer, te escandaliza. Fíjense, acá la traducción, amables oyentes, las traducciones no son confiables, porque es que no dejan, no permiten que se analice el texto expeditamente. Aquí resolvió el traductor cambiar el verbo escandalizar, que es el que se emplea en el dicho anterior, por te hace caer. En el fondo, escandalizar es hacer caer. El escándalo es un tropiezo en el camino en el cual uno pues se tropieza y se cae. Pero evidentemente, para ver cómo el dicho se une con el anterior, pues es conducente repetir la palabra escándalo, porque así, al repetirla, el verbo escandalizar, uno se da cuenta de cómo los dichos fueron unidos, cómo se fue tejiendo la composición. Esta es una composición tejida con dichos por palabra clave. Por eso los alemanes llaman este tipo de composiciones Stichwort composición. Stechen significa punzar o tejer. Stichwort, es decir, composición por palabra tejida. ¿Ve? Se va tejiendo una composición por medio de una palabra repetida. La palabra repetida es escandalizar. Y si tu mano te hace caer, leamos así mejor, y si tu mano te escandaliza, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, es decir, te escandaliza, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El escándalo de los miembros,
la mano, el pie, el ojo. ¿Ven? Probablemente este dicho del escándalo de los miembros aparece aquí en Marcos y también aparece en Q. En Q lo tenemos, por ejemplo, en Lucas en el Sermón de la Montaña. Lo tenemos en Lucas, es la versión de Q de este dicho. Aquí tenemos la versión de Marcos. Probablemente el sentido era que uno, para no caer, es decir, uno tenía que ser tan radical que, hablando simbólicamente en la vida, para no apartarse de Dios, ser tan radical de poderse cortar un pie, una mano, sacarse un ojo. Es evidente que no se trata pues de tomar este dicho en sentido literal, sino figurado. Es decir, uno tiene que ser radical. Aquello que lo aparte a uno de Dios, uno debe apartarlo. ¿Por qué? Porque es más importante entrar cojo en la vida, o manco en la vida, o tuerto en la vida, que con los dos manos, los dos pies, o los dos ojos ser arrojado al abismo. ¿Ven? Como dice el texto, ese puede ser o podría ser el sentido original. En el contexto de Marcos, pienso yo, se trata más bien de la comunidad cristiana. De pronto en la comunidad cristiana hay escandalosos, hay gente que aparta a otros del camino de Dios. Pues bien, a esos hay que apartarlos. En Mateo capítulo 18 está ese tema. En Lucas, en la Gran Marcha, está ese tema, con la figura de la sal que Marcos más adelante en este mismo contexto trae. Lo que toca leer para el próximo domingo, digamos, no incorpora el dicho de la sal que en Marcos aparece. En Lucas aparece tomado de Q en el capítulo, si mal no estoy, el capítulo 16 quizá, por allá, sí, en el capítulo 16 aparece en Lucas el dicho, y es cuando un cristiano no sigue a Jesús, cuando no cumple las exigencias, se parece a la sal que se vuelve insulsa, es decir, que pierde el sabor. ¿Qué se hace con la sal que ya no es cloruro de sodio, sino bicarbonato de sodio? Es decir, ya no sabía nada. ¿Qué hay que hacer? Echarla fuera y que la pise la gente. Es la misma idea acá. Si te escandaliza, ¿ven? Es decir, habría que proceder radicalmente con aquellos que apartan a los cristianos del buen camino.